Muy buenas tardes. Dado que estoy solo, puedo prescindir del cubrebocas. No quisiera dejar pasar, incluso antes de iniciar, decirles a todos quienes me brindan su atención que evidentemente procuremos no olvidar usarlo por ningún motivo. Es nuestra salud, es la de los demás y es además la salud general, tanto de manera médica como la salud social y económica. Muy buenas tardes. Quisiera antes que nada agradecerle mucho a Cristian Camacho la oportunidad que me da a través de Fáctico Digital de poder dirigirme a un auditorio que para mí representa un objetivo muy especial. Un grupo de jóvenes, académicos, alumnos, básicamente todos vinculados a la educación, a la pedagogía, a la pedagógica nacional, que es evidentemente un área de no solamente por la juventud y por el ámbito académico muy importante, sino porque la materia que tienen ustedes en sus manos es la formación, es futuro y es además la edificación de una sociedad como la nuestra, que debe crecer con igualdad y de manera justa, lo más justa posible. Me invitan a poder dirigirme a ustedes con el tema de la democracia. Es un tema verdaderamente apasionante, un tema que conceptualmente tiene muchísimas interpretaciones, que en estos momentos actuales evidentemente está de moda, no solo por las próximas y futuras elecciones, sino porque hoy todo lo que se hace en México y en general también en todo el mundo, globalizadamente, está vinculado a la democracia. ¿Cuáles son las tendencias de gobierno? Son populistas, son liberales, son neoliberales, son en algún momento tendencias de resistencia a los cambios que se presentan, y todo, de una u otra manera, termina enfocándose al concepto de la democracia. Todos decimos trabajar por la democracia, pero ¿qué es realmente la democracia? La democracia es un concepto que viene originalmente de los griegos. Fue una forma de gobernar en la que era la manera de que participativamente las comunidades, las ciudades, Estado, pudieran tener las determinaciones que la comunidad requería. Es decir, la mayoría de la comunidad decidía por dónde deberían encaminarse las cosas. Eso es en sí la democracia. Y por supuesto que en la misma Grecia fue teniendo modificaciones, se fueron creando órganos democráticos, órganos legislativos, de ahí viene lo que hoy conocemos como Congreso, que es una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, pero el concepto de democracia ha tenido evidentemente desde su creación, desde su origen, desde su fundación, ha sido la mejor forma, políticamente hablando, para poder encauzar nuestras diferencias, para poder generar la unidad, para poder generar un sentido común de gobierno y para poder ir edificando un bien común, que es finalmente el bien común lo que nos lleva a todos a tener un esfuerzo, seamos funcionarios, gobernantes, representantes populares, empresarios, de cualquier punto en el que estemos dentro de esta gran forma que es la sociedad en la que vivimos, en el lugar en que estemos, dependiendo de esta forma de gobierno y de lo más democrática que sea, como podemos encontrar una mejor forma para desarrollarnos. En sí, este es el concepto de democracia. En Estados Unidos, que es sin lugar a dudas en el mundo contemporáneo la democracia más antigua que existe, de poco más de 200 años, la democracia en los Estados Unidos de Norteamérica es precisamente el que a través del voto personal directo se tenga la elección de las autoridades que luego conducen nuestros destinos. En Estados Unidos hay una Cámara de Representantes que es equivalente a lo que aquí es la Cámara de Diputados, y está el Senado, que representa fundamentalmente a los estados de la República, a los estados de la nación. Nosotros también, aquí en nuestra Cámara de Senadores, tenemos esa misma representación, con una pequeña diferencia. La democracia tiene dos formas de expresarse según el voto que se realice. Una democracia directa,
es la que tenemos en México y en prácticamente la mayor parte de los países, en las que el voto de la población genera un cómputo general y el que tenga mayores votos es quien es nombrado a un cargo, sea presidente de la República, sea senador de la República, diputado a la Federación, diputados a los congresos locales, gobernadores de los estados o presidentes municipales conjuntamente con sus ayuntamientos. Esta es una forma de democracia directa. Y hay una democracia representativa, en la que el voto que se da se traduce, ya sea a través del Parlamento, en aquellos países que tienen un régimen parlamentario o que tienen monarquías, y que el partido que más voto tiene es el que está obligado a conformar el gobierno con el visto bueno del Parlamento, con el visto bueno de la Cámara de Representantes, y entonces darlo a conocer ya sea a la monarquía a la cual están constitucionalmente sujetos, o lo integran directamente en un régimen parlamentario directo, conforman gobierno y llevan a cabo el ejercicio del poder. Y como en Estados Unidos, que es otra forma de una democracia representativa intermedia, que es en la que los votos por cada estado que conforman la Unión Americana tienen un determinado valor electoral. Es decir, no importa si un candidato ganó por 3 millones de votos sobre el otro que tuvo 1. El estado en el que se dio esta votación representa determinado número de votos en lo que ellos llaman colegio electoral, y la elección se hace por los votos electorales y no por los votos directos que se han emitido. Con esta última elección que acaba de pasar entre Donald Trump y Joe Biden, se ha hecho mucho hincapié en que es una forma poco representativa, poco perfecta para ejercer la democracia, que es mejor una democracia directa a lo que sería una democracia representativa a través de los colegios electorales. Yo en lo personal creo que cada pueblo, cada país, cada república, cada federación es la que debe determinar por sí mismo cuál es el sistema dentro de la democracia, que es las decisiones a través de un voto popular que se emite, ya sea directamente o indirectamente para una representación parlamentaria, como ellos deben elegir y llevar a cabo las determinaciones de su gobierno. La democracia puede tener evidentemente muchos vicios. En el mundo contemporáneo ha habido una transformación en la que muchos gobiernos o muchos gobernantes han llegado al cargo a través de una elección democrática, es decir, de voto directo por el pueblo, y que una vez que están en el cargo, lo primero que hacen es cambiar la Constitución, que es la ley fundamental, para llevar los siguientes gobiernos hacia una reelección, que en prácticamente todos los partidos era algo que no estaba permitido, o en su defecto a establecer formas de gobierno que los han entronizado en el poder. Los han llevado a tener más de un periodo de manera directa, de manera continua, lo cual evidentemente ha roto con los principios fundamentales que dijeron respetar. Estos son aspectos imperfectos de una democracia. Sin embargo, yo personalmente quiero expresarles algo sobre este tema tan apasionante que es la democracia. Creo que la democracia se lleve a cabo de manera perfecta, casi perfecta, o incluso de una manera imperfecta, es la mejor manera como podemos los pueblos en general determinar, resolver nuestras diferencias, tomar nuestras determinaciones y encontrar un camino de un bienestar común. Sin democracia no hay libertades. Sin libertades no hay una forma efectiva de vivir. Y evidentemente lo más importante, lo que la democracia protege en primera instancia es precisamente la libertad del ser humano, sus derechos, salvaguardarlos para que puedan ejercer en libertad las decisiones inherentes a su vida personal, a su vida familiar y a su vida en comunidad. A muy grandes rasgos, este sería el concepto fundamental que yo creo importante transmitirles en cuanto al concepto de la democracia. Hablando del tema de democracia también, es
importante considerar algo dentro de ella. Hay países como los de Europa del Este, lo que fue Rusia, bueno, lo que fue la Unión de Repúblicas Soviéticos Socialistas, que hoy es Rusia, que hoy vuelve a ser Rusia, en los que por muchos años no se ejerció un gobierno democrático porque lo que había es la presencia de un solo partido, y este partido único es quien determinaba la nominación y la elección de las autoridades. Evidentemente este es un concepto de una democracia imperfecta. Aun cuando se lleve a cabo un voto, como sucede en Cuba, no hay una diversidad de partidos políticos, no hay una diversidad de candidatos, y aunque la gente vota, pero finalmente con el solo voto de uno que lo hiciera, la persona que está siendo promovida a un cargo ya está siendo electa. Estas formas imperfectas de la democracia son las que muchas veces confunden el término de la democracia. La democracia, para que funcione, para que opere, debe tener dos condiciones muy importantes. La primera, la democracia requiere que haya certeza jurídica, que haya libertad en el momento de su ejercicio y que haya imparcialidad en las autoridades que le ejercen. Estas tres condiciones son elementales para que el sistema democrático en el cual nos desarrollemos cumpla realmente con el cometido que la democracia tiene. Y el segundo aspecto fundamental, importantísimo, es que los gobiernos que de ese sistema democrático emergen y llevan a cabo la función del ejercicio del poder, también no le queden a deber a la gente. Es decir, que sean gobiernos que alcancen los objetivos, las metas, que resuelvan las necesidades que el pueblo tiene, de tal manera que la elección que se ejerce en un clima democrático, de certeza jurídica, de libertad y de imparcialidad, también en el momento del ejercicio le dé a la sociedad que lo eligió los satisfactores que ésta requiere. ¿Qué es lo que ha sucedido muchas veces en esta evolución democrática que hemos ido teniendo? Hablemos de México concretamente. Desde los años 90 a la actualidad, México ha tenido una gran evolución en materia democrática. Primeramente, dejó de haber un consejo electoral que dependía de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal y de los gobiernos locales, y se constituyó un instituto autónomo, que es quien ejerce el concepto de organización de las elecciones, el concepto de seguridad en el momento de las elecciones y conteo de los votos, y que ejerce también el papel de árbitro en un momento dado para que se resuelvan las diferencias o las impugnaciones que en el proceso electoral se pueden llegar a tener. Pero muchas veces en estas consecuencias de la democracia vienen el surgimiento de distintos partidos políticos, partidos en campañas que él y sus candidatos ofrecen lo que no pueden cumplir, llegan al cargo, no lo cumplen, y esto genera una profunda decepción en la población. Por lo tanto, muchas veces la gente, los ciudadanos, los votantes dicen, ¿para qué voy a votar si finalmente son lo mismo quienes llegan, en campaña mienten y en el ejercicio del poder no cumplen lo que dijeron que iban a cumplir? Esta es una consecuencia de una democracia imperfecta, y es que también hay formas, hay acciones que pueden determinar que la persona que llegó por un voto libre, secreto, universal al desempeño de un cargo, tenga también la posibilidad que durante el desempeño del mismo, el pueblo que lo eligió pueda determinar si está haciendo lo debido o no, y es lo que se llama revocación del mandato. Sin embargo, la revocación del mandato es un aspecto todavía con muchos riesgos. Nuestros periodos de gobierno son cortos. Si un gobernante a la mitad de su periodo es sometido a esta evaluación de la revocación del mandato y la perdiera, en ese momento, evidentemente, ese gobierno, sea municipal, sea estatal o sea federal, va a quedar trunco, porque tendría que haber una autoridad que lo releve de manera interina, convocar a elecciones y concluir el mandato.
Si bien es cierto que esto implicaría una sanción, una calificación, una evaluación correctiva a este candidato o a este gobierno que prometió lo que no está cumpliendo y la población lo pueda llamar a cuentas, también es cierto que estaría provocando una ruptura o una irrupción en el proceso de desarrollo de la administración en curso, que también va a generar problemas posteriores. Por lo tanto, lo más conveniente, creo yo, es que ante el mal desempeño de un gobierno y con la determinación previa de condiciones que tengan una importancia y trascendencia fundamental en lo mismo, pueda la población ejercer su inconformidad y, dependiendo de la gravedad de las causas, pueda llevarse a cabo mediante la revocación del mandato, la revocación ya sea de una decisión administrativa que se va a tomar o ya sea la revocación de la autoridad que está desempeñando o llevando a cabo el cargo. Esto nos permitiría tener una democracia más representativa, una democracia que tenga también facultades durante el desempeño del cargo y no solamente en el aspecto de que yo ya voté y la persona que llegó puede hacer lo que quiera. Otro aspecto muy importante que no he mencionado, algo fundamental en una democracia es la división de los poderes. Todo gobierno se conforma de 3 poderes. El poder ejecutivo, que se ejerce a través de un presidente municipal, un gobernador del estado o un presidente de la república. Un poder legislativo, que generalmente es una función que se lleva a cabo a través de la Cámara de Diputados, ya sea del orden local, ya sea del orden federal, y en el orden federal el poder legislativo es Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Los diputados tienen una representación directa, territorial, de un número de ciudadanos, y la Cámara de Senadores tiene la representación de los estados que conforman la Unión, que conforman la República. Por lo tanto, los senadores representan a la entidad federativa y los diputados representan a la población que emite también directamente un voto. Por lo tanto, y el tercer poder que conforma un gobierno es el poder judicial, es decir, la administración y procuración de justicia y el ejercicio también de la calificación de quienes violan una ley y que requieren evidentemente ser sancionados dependiendo esta violación, dependiendo los daños que se llevan a cabo, es la sanción que deben tener. Por lo tanto, el Poder Judicial son lo que hoy se llamaban Procuradurías Generales de Justicia, que hoy son Fiscalías, y los Tribunales Superiores de Justicia, o en caso de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre estos 3 poderes tiene que haber equilibrio, tiene que haber autonomía y tiene que haber un respeto fundamental a los mismos. Es decir, no puede haber un poder legislativo que esté dominado por el poder ejecutivo, no puede haber un poder judicial que también reciba por parte del poder ejecutivo o por parte del poder legislativo presiones. Cada poder tiene que ser autónomo, cada poder tiene que tomar libremente sus determinaciones en el marco de las leyes que lo han creado y es lo que todos se comprometen a respetar, y cada poder debe evidentemente sujetarse a principios de honestidad, transparencia, rendición de cuentas y, dentro del marco del ejercicio de sus funciones, cumplir lo que en todas las campañas políticas se inscribe, dependiendo del cargo en el que se participa, como el programa o el plan de acción que se va a llevar a cabo. Esto es lo que fundamentalmente generaría el equilibrio de un gobierno democrático y es fundamental. 3 poderes libres, autónomos y evidentemente con la única sanción del ejercicio de la población a través de un voto directo. En Chiapas hay un tema que marca una evolución que se tuvo desde el pasado hasta el momento presente de la aplicación de figuras democráticas. Chiapas perteneció a la capitanía de Guatemala durante la colonia, es decir, éramos parte dependiente de Guatemala, que era la cabeza de Centroamérica. Cuando vienen los procesos de independencia en México y en el resto de América, incluido
también América, la que hoy es América del Centro, hubieron diversas acciones de declaraciones de independencia. Chiapas tiene la Declaración de Independencia en 1824 y evidentemente esta Declaración de Independencia se llevó a cabo, se concretó, pero no se determinó si Chiapas seguía siendo independiente al margen de Guatemala o si se incorporaba a otra confederación de repúblicas, como era el caso de México. Entonces Chiapas tuvo dos etapas de incorporación. Una fue al imperio de Maximiliano, y cuando Maximiliano lo que declara es la vigencia del imperio, Chiapas y el Soconusco deciden mantenerse fuera de ello, y la otra es la anexión de Chiapas a México después del imperio de Iturbide y el volver a la República Federalista, y es cuando Chiapas emite evidentemente el voto popular a través de la Cámara de Diputados, de los diputados al Congreso del Estado, y que cada diputado, cada partido, se llamaba en ese tiempo, que representaban los diputados, es decir, cada fracción dentro del Estado de Chiapas, valía un determinado número de votos. Por lo tanto, el voto de cada diputado conformó un porcentaje de votación en lo que la mayoría determinó la anexión de Chiapas a México. Pero en ese ínter, el Soconusco había permanecido independiente, tanto de Chiapas como de Guatemala, y es lo que todavía en la actualidad algunos puntos de vista, tanto jurídicos como políticos, determinan esta discusión de si el Soconusco debería ser un estado independiente, debería ser parte de Chiapas o debería admitir la situación actual que tenemos. Son aspectos de la democracia, vuelvo a insistir, que es la determinación de una acción que va a afectar a una comunidad, que va a afectar a muchos a través de un voto directo, para que ese voto nos dé a conocer cuál es el sentir de la mayoría y la decisión se tome por la mayoría, y obviamente la ejecución de la misma implique el beneficio de la mayoría. Este es pues el sentido fundamental de la democracia. Estamos próximos a tener un ejercicio democrático, hagamos una reflexión. La democracia debe ser ejercida con equidad, debe ser ejercida con resguardo al derecho de cada uno, debe ser ejercida con equidad por parte de las autoridades, pero los ciudadanos tenemos también la obligación, al ejercer ese derecho, de que nuestro voto sea un voto razonado, que sea un voto en el que participemos, porque lo peor que puede ser un ciudadano es no participar en las elecciones que van a definir el presente y el futuro, tanto de él como de quienes vienen después de nosotros, de nuestros hijos y de sus hijos. Por lo tanto, es muy importante conocer y exigir una democracia en la que el gobierno respete y defienda la equidad, la libertad y la certidumbre, pero también es muy importante y necesario un sistema democrático en el que los ciudadanos hacen uso de ese derecho, participan para fortalecer la democracia y lo hacen con un verdadero concepto de análisis y de responsabilidad, para que su determinación, su deseo de cómo sean las cosas, sea representado plenamente por su voto. Depende pues de ciudadanos, depende de gobierno que respete y reencauce adecuadamente el voto ciudadano, y depende de quienes llegan a un cargo de elección popular que, cumpliendo, le demuestren a la sociedad que el sistema democrático en el que vivimos es la mejor forma de gobierno. Finalizaría con esta reflexión. Quienes analizan y discuten la democracia actualmente, les recomendaría a quienes nos escuchan un libro escrito por el Premio Nobel de Literatura, por el Premio Nobel peruano, Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura peruano, americano, orgullosamente. Su último libro se llama El llamado de la tribu.
Este libro hace un análisis con esta claridad, con esta gran técnica literaria que él tiene y con este don de análisis, de evaluación y de resumen que tiene Mario Vargas Llosa. Hace un análisis de por qué la democracia siempre es un bien tan importante para la población, pero tan frágil. ¿Por qué la democracia se ve siempre asediada, atacada, gobiernos que lejos de fortalecerla, la vulneran, la desaparecen y dan lugar a gobiernos autoritarios? Y dentro de este análisis plantea algo muy importante. Él dice que para la comunidad, para el pueblo, para la tribu, por eso se llama el llamado de la tribu, lo más cómodo es que el líder tome las determinaciones. Es decir, más que yo esforzarme por ser parte de la decisión y de la ejecución, pues lo que yo quiero es que haya un jefe que sea el que determine lo que se va a hacer y me dé a mí la parte correspondiente, mi satisfactor. Esto evidentemente, aunque el instinto del ser humano lo propicia, es un acto sumamente lesivo para la salud de una sociedad, porque entonces se da lugar de esta manera a liderazgos, a autoridades unilaterales que finalmente terminan, por buenas intenciones que tengan, por buenos deseos, por mucha capacidad que tengan, terminan siendo nocivos porque terminan abusando de esa autoridad completa que se les da. Incluso este poder absoluto que reciben termina por corromper a la persona y al sistema. Por lo tanto, la democracia, que en sí tiene como su principal enemigo esta actitud de comodidad y de conformismo, de que haya un líder que resuelva las cosas, que me resuelva mis problemas, en vez de yo someterme a un proceso de derechos, de obligaciones, de responsabilidades para ser parte conjunta de la democracia, me obliga también a tener que asumir riesgos y a caminar por el fortalecimiento de las democracias. Les sugiero que lean este libro. Es además uno de los libros más completos que ha escrito Vargas Llosa. Es un libro que implica una recolección de todas las tesis doctrinales de la democracia, del desarrollo de los países, de las teorías incluso económicas que nos han venido rigiendo globalmente, el análisis del famoso tema del gobierno global, etcétera, hasta llegar a apuntar lo que finalmente viene siendo la lucha por tener y mantener un sistema democrático sano, un sistema representativo, un sistema que tenga certeza jurídica, un sistema que defienda las libertades y un gobierno que esté en función directa a satisfacer la necesidad que le plantea una mayoría, pero una mayoría racional, una mayoría comprometida y una mayoría responsable. Por lo tanto, concluye él la lucha actual que hay entre el populismo, que efectivamente se escuda en una democracia, y lo que debe ser un gobierno responsable, que no solamente se escude en la democracia, sino que la fortalezca para llegar a lo más importante que los seres humanos tenemos, que es la familia, la vida en común y mantener el bienestar colectivo. Espero haber expuesto con claridad y de manera sucinta a un auditorio tan importante como el que he tenido la oportunidad de dirigirme, un tema tan importante como es el de la democracia. Me encantaría conocer, cuando se tengan intercambios y dudas al respecto, poder participar en ellas para enriquecer más el intercambio que estamos pudiendo.